Durante 2012, los 20 alcaldes locales de Bogotá firmaron 3.888 contratos que representaron para la ciudad una inversión de más de 426.000 millones de pesos. De estos, el 73%, 312.000 millones, fueron contrataciones directas. Bienvenidos a Misión Transparencia, el programa de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Esto les hemos preparado para hoy. Contratación directa en Bogotá, bajo la lupa de la Secretaría de Transparencia. Las facilidades de la contratación directa puede estar beneficiando intereses particulares. Descúbralo en blanco y negro. ¿Por qué el acueducto Anapoima La Mesa en Cundinamarca, después de 7 años, aún no está en funcionamiento? Elefantes blancos. En Así Sí, 5 entidades públicas nos cuentan sus estrategias en buenas prácticas en defensa de lo público. Secretaría de Transparencia lidera nuevo cuerpo élite para perseguir a los corruptos. Durante 2012, el mecanismo más empleado para la contratación pública fue la contratación directa, modalidad que para la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República puede prestarse para el direccionamiento de recursos, el beneficio de intereses particulares y el pago de favores políticos. Hoy les presentamos el primero de una serie de informes sobre el estudio que la Secretaría viene realizando en el país sobre este tema y comenzaremos poniéndole la lupa a Bogotá. De los 426.000 millones de pesos invertidos en contratación de los recursos de los fondos de desarrollo local en Bogotá en 2012, 312.000 fueron destinados a contratación directa, es decir, el 73% de los recursos. Y es que esta modalidad es la más utilizada por las alcaldías locales para contratar, seguida por las licitaciones públicas con un 28% y la selección abreviada con el 6%. El 2012 fue un año bastante irregular en materia de contratación en el distrito, porque fue el primer año de entrada en vigencia del Plan de Desarrollo Distrital. Alcaldías locales como Rafael Uribe, La Candelaria, Teusaquillo y Engativá mostraron el mayor porcentaje en contratación directa. La situación en la Alcaldía Mayor no es diferente. De los 43.036 contratos firmados en 2012 por más de 3.430 millones de pesos, el 94% corresponde a contratación directa, el 3.4% a selección abreviada y el 1% a licitación pública. En esta modalidad de contratación, las entidades públicas hacen convenios interadministrativos con otras entidades privadas sin ánimo de lucro. Estas últimas están particularmente bajo la lupa de la Secretaría de Transparencia porque es la modalidad más utilizada por las alcaldías locales. Para la Secretaría, este mecanismo de contratación deja serias dudas sobre la objetividad de cómo son elegidos los contratistas porque, entre otros, no hay claridad en los criterios de selección. Y es que solo en 2012, las 20 localidades de Bogotá firmaron 653 convenios de asociación por 118.000 millones de pesos con fundaciones, corporaciones, asociaciones, cajas de compensación, juntas de acción comunal y universidades. En el caso nuestro, en Engativá, creo que firmemente no debiéramos o dejar para un caso muy excepcional el tema de convenios de asociación. Por lo menos nosotros no estamos haciendo en Engativá convenios de asociación. Servicios alimentarios, formación técnica, actividades recreo-deportivas, campañas educativas y procesos de inclusión social son algunos de los proyectos y actividades para las que fueron firmados los convenios. Nosotros ahorita básicamente lo que estamos trabajando fueron un proceso de asociación, por ejemplo, para el tema de emprendimiento. De trabajo con la comunidad que necesita cierta cercanía, que necesita el conocimiento del terreno, el tema cultural es uno de los temas principales. Para la Secretaría de Transparencia también llama la atención que la información contractual suministrada por las alcaldías locales no coincide con la que publican en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP. A la lista se suma que no se encuentra un criterio claro a nivel distrital respecto a qué tipo de bienes y servicios pueden ser contratados mediante convenios de asociación, y que algunas de las organizaciones con las que se han firmado convenios desarrollan sus actividades al mismo tiempo en varias localidades de la ciudad, lo que les permitió, en 2012, obtener recursos por más de 3.000 millones de pesos. Se nos olvida decir con frecuencia una cosa en Colombia, y es, aquí hay unos carteles de la contratación a lo largo y ancho del país. Aquí hay unas mafias de la contratación, que son una simbiosis
entre una parte de la clase política y una parte de los contratistas. Que no exista claridad sobre el régimen que debe aplicarse para seleccionar los interventores de los convenios de asociación es otro punto sin resolver. Por eso la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, junto con la Agencia Nacional para la Contratación Pública, trabajan en el establecimiento de límites y criterios claros para la firma de convenios con organizaciones sin ánimo de lucro y así poder evitar que se convierta en un mecanismo para eludir las disposiciones del régimen de contratación del país. Aunque a través de la contratación directa se pueden agilizar los tiempos de contratación y por lo tanto el inicio de los proyectos, esto no necesariamente garantiza la participación en igualdad de condiciones de distintos oferentes que podrían prestar los mismos servicios en el nivel local. De eso hablaremos en un momento, cuando regresemos a Misión Transparencia. Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y finalmente contratación directa son las modalidades con que cuenta el Estado para contratar. La pregunta inicial es ¿por qué la mayoría de entidades del país deciden aplicar la contratación directa? Para hablar de esto nos acompañan en el estudio la doctora Angélica Lozano, concejal de Bogotá, y el doctor Iván Casas, asesor de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Muchas gracias por acompañarnos. Si se supone que las licitaciones deberían ser el mecanismo de contratación más empleado en el país, ¿por qué la mayoría de entidades deciden aplicar la contratación directa? Por ejemplo, en Bogotá, solo en 2012 el 73% de la contratación se hizo con esta modalidad. Es preocupante porque la regla es la licitación, la regla es el concurso objetivo, que se compita por un contrato, por qué empresa presta el servicio al Estado, esa es la regla. Pero las excepciones razonables y válidas que deberían ser en una porción mínima se volvieron la regla y el resultado que la Secretaría de Transparencia ha hecho es alarmante y es real, pero no nos podemos engañar, detrás de esto hay muchos vicios e intereses. El carrusel de la contratación en Bogotá es la prueba. Concejales actuales como Andrés Camacho Casado del partido de la U montó él solito 4 o 6 fundaciones, ONGs, y desde ahí hizo una contratación multimillonaria para arreglar vías, medio hicieron las obras con baja calidad y la plata al bolsillo. Es inadmisible, por eso yo celebro las alertas drásticas que ustedes están poniendo. Bien, que complementando a la concejal, hay unos casos muy excepcionales en donde se puede utilizar o recurrir a la contratación directa, cuando hay una urgencia manifiesta, es decir, cuando se debe de verdad atender de manera urgente la prestación de un servicio o cuando se debe garantizar la continuidad de la prestación de un servicio para una comunidad. Pero esa, como decía la concejal, es la excepción. Tristemente hemos encontrado en la Secretaría de Transparencia, por un lado, en la contratación de las alcaldías locales de Bogotá, un uso muy recurrente de la contratación directa a través de modalidades como los convenios interadministrativos, los convenios de asociación y los contratos de prestación de servicios, pero nos preocupa todavía más la práctica de la contratación directa en las entidades del nivel central. Encontramos que en los 12 sectores de la administración distrital el año pasado, durante el 2012, se celebraron alrededor de 40.000 contratos y de esos 40.000 contratos el 94% fueron contratación directa. ¿Qué deberían hacer las entidades? Deberían tener una planeación adecuada, saber que una licitación se demora 4 o 5 meses y prever con tiempo esas contingencias para poder adelantar procesos públicos y transparentes de selección. Sí, porque uno pensaría que la contratación directa por sí misma no es mala. Es una modalidad que está en la ley que se puede usar en pocas ocasiones y cuando se justifica. Necesita un servicio que solo sabe prestar esta entidad, esta empresa justificada, lo podemos hacer. Pero confluyen 2 vicios. Uno, que nos coge la noche en la administración pública en Bogotá y en todo el país. El año fiscal va de enero a diciembre. Se llegó a octubre, agosto, si la licitación no va andando, esa plática va a quedarse sin comprometer ese año o va para el año entrante. Entonces, venga, pues hagamos aquí un convenio rápido, a la ligera, empieza la improvisación, los sobrecostos y se da lugar a la corrupción. Ese es un proceso. Y el otro sí es para favorecer amigos, para que la plata le llegue a no sé quién que luego le financie la campaña. Pero esa es plata pública, suya, por eso se necesita controles
eficientes y estar encima de los alcaldes. Pues en el informe se evidenció también que las cifras contractuales suministradas por las alcaldías locales de Bogotá sobre el número de convenios de asociación no coincide con la información publicada por estas entidades precisamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública. Faltaban muchos por registrar. ¿Quién vigila esto? ¿Por qué no se reportan estas cifras? Doctor Iván. Perfecto. Evidentemente todo proceso de contratación en Colombia, tanto de las entidades nacionales como, digamos, las de las entidades territoriales, deben ser publicados en el sistema de contratación pública que maneja la Agencia Nacional de Contratación, Colombia Compra Eficiente. Hemos encontrado, y encontramos en el caso particular de los convenios de asociación, que muchos de ellos no se publicaban, a pesar de que la misma Agencia Nacional de Contratación ha generado alertas sobre este particular y ha advertido a los gerentes y directores de las entidades que todo proceso debe publicarse. Y ahí yo quiero complementar algo. Tenemos ahora tantos sistemas, pero casualmente no coordinan, no dialogan, no se lee uno y otro, y tiene que ser un funcionario público dedicado medio a entender la cosa. No, necesitamos que esos sistemas los entienda mi mamá. Si mi abuelo, un señor bachiller de 70 años, no puede entender ese sistema, no sirve, porque está hecho para dejar a los ciudadanos enredados y no informados. Quiero señalar un punto importante. Viene ya, está próxima a sancionarse la Ley de Acceso a la Información Pública. Todas las entidades públicas deben publicar toda su información, las hojas de vida de sus funcionarios, la información sobre contratación, lo que están haciendo, sus planes de compra, sus planes de acción, su informe de gestión. Eso es un tema cultural también en el que se tiene que trabajar muy fuertemente, pero yo creo que digamos que vamos por el camino adecuado. En nuestro programa anterior hablábamos de cómo algunas empresas que participaban en las licitaciones estaban monopolizando el mercado. En ese sentido, en Bogotá, la Secretaría encontró organizaciones que desarrollan sus actividades en varias localidades y que a través de la figura de los convenios de asociación lograron concentrar una importante cantidad de recursos durante el año 2012. ¿Podríamos estar ante una posible monopolización? Creemos que sí. Creemos que, como señalaba la concejal, las redes, digamos, las bases de ese carrusel de la contratación siguen vigentes en Bogotá y siguen operando. Encontrábamos, por ejemplo, que en las alcaldías locales se suscribieron alrededor de 653 convenios, 654 convenios, y de esos convenios encontramos corporaciones y fundaciones que tenían 10, 15 convenios en distintas localidades y que a través de esa figura contrataron recursos por encima de los 3.000, 3.500 millones de pesos. Y que saben hacer de todo. Yo quiero resaltar también las dificultades desde el lado del Estado. En el cartel de la contratación, una empresa del senador Torrado, del partido de la U, actual, con hermano concejal, miles y miles de millones. Esa empresa, usted lo sabe, hoy puede presentarse a cualquier licitación del país, porque no está sancionada, no está bloqueada, entonces viene una lectura política. Petro criticó que contrataran con esa empresa, pero le sigue dando contratos. No es que se le siga dando, si esa empresa se presenta a una licitación, usted no la puede descartar, no, es de los Torrado Fuchi. Entonces aquí hay un cuello de botella legal también institucional que desde el nivel nacional se necesita un apoyo. Pues una de las grandes críticas precisamente a los mecanismos de contratación pública diferentes a la contratación directa es que los procesos son muy largos y de una u otra manera la contratación directa ayuda a agilizar los procesos. ¿Cómo se encuentra un punto intermedio quizás de pronto con las interventorías o qué consideran ustedes? Yo creo que cuando hay una correcta planeación en una entidad pública se pueden hacer procesos públicos, concursos de mérito, selección abreviada, procesos de mínima cuantía, incluso que es un proceso también que establece el Estatuto de Corrupción y por supuesto licitaciones con el tiempo suficiente para contratar los bienes y servicios que requiere la entidad. Lo que pasa es que realmente en la mayoría de los casos no es por desconocimiento o no es por problemas de improvisación o de tiempo, es porque hay una intención real de verdad demorar los procesos para acudir a la contratación directa. Nosotros encontramos que los convenios que se firmaron el año pasado, la gran mayoría se firmaron en los últimos 3 meses del año, cuando ya se puede utilizar la excusa de que no se necesita, de que no se puede hacer un proceso de licitación pública y que la única modalidad para ejecutar el presupuesto es el convenio. Pero precisamente, doctora Angélica, yo quiero complementar, es cierto, si un funcionario público tiene la intención de robar, se las arregla, pero tenemos que nosotros limitar las instituciones, los diseños institucionales. Una cosa es la intención, que es real, y en eso no hay que bajar la guardia y ser fulminantes, y eso solo se arregla con justicia. Y la justicia es drásticas penas de cárcel. No, aquí Hipólito Moreno desangró, robó a la ciudad, 3 años y medio de casa por cárcel, devuelve 1.000 milloncitos de pesos y el tipo nunca sabremos cuántos miles de millones se robó. Nosotros hemos pensado en la Secretaría de Transparencia en unas acciones inmediatas, digamos de corto plazo. Lo primero que queremos hacer de la mano con la Agencia Nacional de Contratación es poner límite a la figura de los convenios de asociación, para establecer de verdad los criterios de idoneidad con los que se debe comprobar que una organización sin ánimo de lucro, por ejemplo, está capacitada, tiene la capacidad financiera, técnica, la experiencia para contratar
con el Estado. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Misión Transparencia. Ya regresamos a Misión Transparencia. Estamos de vuelta en Misión Transparencia, el programa institucional de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 4 contratos en 7 años y más de 39.000 millones de pesos se han invertido en el acueducto Anapoima-La Mesa en Cundinamarca. Sin embargo, aún no está funcionando. Esta es nuestra historia de hoy en Elefantes Blancos. Desde 2006 inició las obras de construcción del acueducto Anapoima-La Mesa, un proyecto que llegaría a resolver los problemas de racionamiento de estos dos municipios. Sin embargo, 7 años después estas obras no se terminaron y el acueducto nunca se puso en funcionamiento. Encontramos que por la falta de planeación y haciendo una gestión ineficiente, antieconómica e ineficaz, con varios meses de suspensión de algunas de sus fases, de las inicialmente contempladas, que eran 3 fases, adicionan recursos por el 50%, estando suspendido varios meses el proyecto. ¿Pero quiénes debían construir los 52 kilómetros del acueducto que se esperaba estuviera terminado en 2008? Las primeras 2 fases del proyecto fueron adjudicadas al grupo empresarial de Los Nule y a la firma H&H. Los primeros hoy se encuentran en prisión por su participación en el carrusel de la contratación de Bogotá y la segunda se declaró en bancarrota. Ninguno de los dos terminó las obras. ¿Pero por qué? Si había un problema con el contrato, ¿la interventoría no hizo una advertencia sobre esto? La interventoría de estos recursos en su primera fase eran el mismo grupo de ellos, o sea, ellos vigilándose con ellos mismos. La tercera fase fue adjudicada al consorcio Aguas de Cundinamarca, que tampoco cumplió. Para este momento la inversión ya iba en más de 39.000 millones de pesos. Dando así el resultado del grupo auditor un posible detrimento por más de 39.000 millones de pesos. Por eso, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República prendió las alarmas sobre este caso. En su investigación encontró que en un informe del año pasado de la Contraloría de Cundinamarca se evidenciaba que al momento de la contratación de la primera fase, el departamento ni siquiera tenía garantizado que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá proveería el agua al proyecto. Estamos en una mesa de trabajo en conjunto con el distrito que se llama Mesa de Agua y Territorio para definir las condiciones de suministro de agua a la Sabana y al acueducto regional de la Mesa Anapoima. Para completar, la tubería no tiene continuidad, como en este sector ubicado entre los municipios de Madrid y Boyacá. Esto es una evidencia de que la tubería, pues hay tramos instalados, pero hay tramos, digamos, aquí se evidencia que no hay continuidad hidráulica. Yo por eso no le puedo poner agua desde Madrid hasta acá, porque por aquí no hay continuidad. Y por aquí tengo que iniciar las verificaciones, el diagnóstico y hacer los ajustes que se requieran. De las 4 fases del proyecto, solo una, la más pequeña, está funcionando, la del tramo entre Anapoima y La Mesa, pero lo hace con agua del municipio de Tena. Sin embargo, es insuficiente para proveer a los 20.000 habitantes de los 2 municipios. ¿Pero qué pasa con los 38 kilómetros correspondientes a la fase 1, 2 y 3? Hemos abierto un concurso de méritos para contratar una consultoría especializada con equipos de última tecnología para mirar el estado real y las condiciones de instalación de todo el sistema. A partir de ese diagnóstico y estado real, definir las acciones para terminar la totalidad del proyecto. Para la Secretaría de Transparencia, si no se actúa con urgencia, este acueducto podría terminar siendo parte de una lista de obras millonarias donde se conjugan mala administración y corrupción. Si usted conoce alguna obra que se haya convertido en un elefante blanco, escríbanos a buzon1@presidencia.gov.co. En contraste, hoy en nuestra sección Así sí, les traemos 5 entidades que fueron destacadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública como las que mejores prácticas tienen en defensa de lo público en nuestro país. Así sí. El agro, la Amazonia, las personas con discapacidad visual, el sector solidario y la cooperación internacional tienen mucho en común. Son los sectores que representan 5 entidades que, según la función pública, tienen los modelos más destacados en rendición de cuentas. Estas 5 entidades y muchas más que están haciendo, digamos, innovaciones en este tema, lo hacen de una manera permanente, que es quizás lo que yo primero destacaría.
No es un día del año en el que rindo cuentas a los ciudadanos. De una manera permanente a lo largo del año le estoy contando y estoy dialogando. Y para esto se creó el COMPES 3654, una política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos que insta a las entidades a informar constantemente sobre su gestión. Pero si a mí me preguntaran en qué se resume el COMPES, es consolidar esa política de gobierno de rendirle cuentas a los ciudadanos, ese deber que tenemos todos. El nuevo modelo de rendición de cuentas fortalece a las entidades a través de la información, el diálogo y los incentivos hacia la ciudadanía. Hemos visto oportunidades de acentuar, de consolidar la relación con los diferentes públicos para compartir lo que hemos venido haciendo en desarrollo de nuestro objeto misional. Nosotros pensamos que es importante identificar los productos que dan cuenta de nuestra gestión. La rendición de cuentas no debe traducirse solamente en una audiencia pública. Normalmente nosotros con nuestro lenguaje técnico dificultamos el acceso a la información a las personas. Ya estamos poniéndonos en la situación de los ciudadanos y empezando a identificar qué es lo que quieren saber ellos de las instituciones. Con una permanente rendición de cuentas se busca promover la cultura de la transparencia, brindando información comprensible, actualizada, oportuna y disponible a los colombianos que ahora pueden encontrar entidades de puertas abiertas. Lo primero que hicimos fue la creación de un grupo de transparencia, participación y servicio al ciudadano. Este grupo, encargado de estas tareas, tenía como prioridad todo lo que contempla el plan de anticorrupción y la atención al ciudadano. Así, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, el Instituto Nacional para Ciegos INSI y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias trabajan de cara al país. En las próximas semanas comenzará a operar un nuevo cuerpo élite que perseguirá a los corruptos y sus fortunas, el C4. Esto es Secretaría en Acción. Debido al alto índice de corrupción que se presenta en el país, se creó el Centro de Coordinación contra la Corrupción C4, un trabajo interinstitucional que se desarrollará entre 5 entidades: la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Dirección de Inteligencia de la Policía y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. El C4, por sus siglas, es un centro de coordinación contra la corrupción, en un esquema basado en cómo funcionan los grupos élite y las fuerzas de tarea conjunta. Y básicamente lo que significa es una reacción del Estado contra las organizaciones criminales en general y en particular contra las que están articuladas con mecanismos de corrupción. El modelo de trabajo contempla reunir toda la información sobre casos específicos donde se presuma hay actividades ilícitas, para luego convertirla en pruebas judiciales, pruebas que permitan asegurar una condena y, de ser necesario, la extinción de dominio de bienes. Nosotros utilizamos la inteligencia técnica y policiva de la UIAF y de la Agencia Nacional de Inteligencia para realizar procesos penales en concreto, es decir, utilizamos esa información, hacemos el análisis judicial que toca hacer de esa información y, por supuesto, cuando tengamos hipótesis delictivas concretas, las llevaremos a judicialización. Este cuerpo de investigación actuará en casos de gran impacto en el que estén comprometidas grandes sumas de dinero, como el caso del desfalco a la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales DIAN, en el que se logró la incautación de bienes por 40.000 millones de pesos y sentencias anticipadas de las principales fichas del escándalo. Cada día estamos ingeniándonos nuevos mecanismos, nuevas estrategias para acabar con ese flagelo que hoy afecta en gran medida al Estado colombiano. Nosotros consideramos que los delincuentes, los criminales en general están usando un mecanismo de articulación que nosotros hemos denominado convergencia criminal. Los grupos criminales están interactuando entre ellos, están realizando juegos cooperativos, estableciendo relaciones simbióticas entre ellos para poder ser más eficaces en la comisión y obtener los resultados del delito. Eso lo que significa es que el desafío contra el crimen es cada vez más grande. En sus manos está ayudarnos para que cada día tengamos un país mucho más transparente. Por eso emplee los mecanismos de denuncia que ha dispuesto el Estado para usted, como nuestro correo buzon1@presidencia.gov.co.
También puede escribirle al secretario de Transparencia a su cuenta en Twitter, @RafaelMMerchan. Y si quiere conocer más de las acciones que adelanta la Secretaría, ingrese a www.secretariatransparencia.gov.co. Nos vemos en nuestro próximo programa, aquí en Misión Transparencia.